Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos con Daniela Calvacho. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos con Giancarlos Gómez. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Luz Dari. Buenos días, profe. Hola, Luz Dari, buenos días. Y Susan Valencia. Buenos días, profe. Ok, muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Gracias por la espera. Yo pensé que tenía que regresarme a mi casa a tomar la tutoría. Podemos ya perder más clases, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener ya nuestra quinta tutoría. Vamos a contextualizarnos y a ponernos al tanto en información porque la semana pasada no se pudo realizar dicha clase. ¿Listo? Entonces hoy va a ser un poquito más extensa y pues he resumido para que no nos agote tanto en teoría, ¿sí? He resumido entonces la clase de hoy pues para ponernos al tanto en el módulo. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla por aquí y vamos a dar inicio. ¿Listo? Eso. ¿Sí miran todos pantalla? ¿Y todas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Se les había dejado una notica, ¿sí? De un ejercicio práctico sobre un video que tenían que ustedes visualizar, ¿sí? Y no sé si ya culminó el plazo de entrega de ese informe, no recuerdo la fecha. ¿Hasta cuándo lo tenía? Profe, estaba hasta el domingo. ¿Este domingo? No, hasta el domingo. El Hasta anterior. Sí, profe, Bueno. qué pena con usted. Lo que pasa es que yo personalmente le había escrito porque no pude subir mi trabajo. O sea, se cerró la plataforma y no lo pude subir. Tuve una dificultad pero pues no tuve respuesta. Entonces no sé si haya la posibilidad de que yo pueda entregar el trabajo. Luz Dari, pero me hubieras dicho ese mismo día, por lo menos. Sí, ese día yo le escribí, profe, el ¿Sí? domingo yo le escribí, sí. Espérame. Luz Dari, espérame. Luz Dari, por acá yo busco. Pues en su WhatsApp, en el número. Yo le Sí, dice domingo, ¿no? Sí, Ok. profe. A las 2:39. ¿Y hasta qué horas era plazo? Hasta la 1, profe, sino que la verdad me daba pena escribirle porque era domingo, profe, pero después dije no, porque Ah, ya no había, o sea, no tenía la otra forma. ok, bueno, Luz Dari, mándamelo por favor en este momento para tenerlo en cuenta. Bueno, Mándamelo en profe, este momento al WhatsApp. Ok, bueno, profe, ya se lo envío. Muchas gracias. listo. Ok. Vamos a dar inicio. Continuemos viendo el módulo de la seguridad informática, aseguramiento de la información. Como auditores nosotros tenemos que tener una finalidad directa para poder asegurar dichos datos, dichas comunicaciones, ¿sí? Para que no se vea afectada tanto la parte física como también la parte lógica de la empresa. ¿Listo? Al hacer nosotros este aseguramiento de información, la finalidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta 6 etapas que son muy interesantes y muy directas para poder desarrollar directamente esta función, ¿sí? Dice, es evaluar la finalidad de la auditoría, a todos nosotros, sería evaluar los procesos de una organización buscando verificar que esas operaciones, que esas actividades, que esos procesos que se están llevando en esa empresa se desarrollen de acuerdo a unos parámetros exigidos por el gobierno, exigidos por las leyes, por las normativas,
De lo contrario, ustedes saben que todo contador público no puede ejercer, ¿sí?, su ejercicio si este no está limitado y regido por una normatividad. Lo mismo sucede en la parte de auditoría, ¿sí? Al auditor también hay unas leyes y unas normas que lo están supervisando. Él tiene que regirse a ese tipo de aplicaciones, ¿listo? Como vuelvo y repito, así como tenemos derechos, ¿sí?, derechos constitucionales, también nosotros tenemos deberes, ¿sí?, tenemos que cumplir. Ok, finalidad de la auditoría, como les decía, se dividen en 6 pasos. El primero, nosotros vamos a indagar sobre los estados patrimoniales. En este espacio de aquí, en este de aquí, ¿por qué vamos a indagar sobre los estados patrimoniales? ¿Sí? Si yo no sé cuál es el patrimonio físico, lógico de esa empresa, yo no podré saber cómo asegurar esa información. No sabré encontrar un hallazgo, no sabré dar mejoras. Si me lo están, hay algunas empresas o algo por el estilo, bueno, dependiendo, no todas, ¿sí?, empiezan a resguardar esta información. Entonces dicen entre ellos, no, entre menos sepan sobre mi patrimonio, mucho mejor, ¿sí? No se dan cuenta que están cometiendo un error, ¿no? Por eso es la importancia también de que el director o el dueño de la empresa, ¿sí?, conozca a fondo el perfil del auditor, así sea auditor contable, auditor de sistemas, ¿sí?, auditor interno o externo. Bueno, porque pues hay a veces, lamentablemente, el auditor externo no puede tener acceso a esta información, ¿no? La esconden, la guardan, la ocultan, entonces le queda a uno como difícil dar finalidad a la auditoría. ¿Sí? Entonces, es necesario conocer los estados patrimoniales para saber con qué cuenta la empresa. 2. Vamos a indagar sobre los estados financieros. Ir al departamento de contaduría, de contabilidad y decirle, indíqueme por favor los estados financieros con corte al año 2021, es hasta diciembre. Indíqueme también por favor el año 2019, pues para poder hacer una comparativa. ¿Ha incrementado su patrimonio? ¿Ha disminuido su patrimonio? ¿Sí? Si hay alguna alerta, pues entonces yo como auditor repararía en ese rubro. ¿Qué pasa? ¿Sí? Por ejemplo, aumentaron los gastos 3 veces más que el año anterior. ¿Qué pasó? Para una empresa, 365 días del año es pequeño, es corto, ustedes saben cómo es, no es largo, es a corto tiempo, y aumentar 3 veces más, imagínense los gastos, entonces algo está pasando. Es necesario indagar sobre los estados financieros. Bueno, tercero, descubrir, ¿sí?, fraudes. Descubramos fraudes. Si yo no tengo los estados financieros y no sé lo del estado patrimonial, entonces yo no podría llegar a esta etapa. Por eso es secuencial. Algunos dirán, profe, ¿yo puedo irme directamente a los estados financieros? Claro que te puedes ir a los estados financieros, pero ¿cómo los vas a leer si no sabes que tienen los patrimonios? ¿Qué patrimonios tienen? Profe, ¿me puedo ir a los fraudes directamente? No, yo busco, yo soy analítico. No, vas a dar un dictamen dentro de la auditoría, ¿sí?, muy incierto, ¿sí? Porque recuerda que los auditores vamos a dar dictámenes, pero sujetos a pruebas, que ya hemos visto. ¿Listo? Ok, vamos a descubrir fraudes que existan, fraudes malintencionados. Por eso, aquí en la cuarta etapa dice descubrir errores. Hay que saber distinguir estos dos procesos. ¿Qué es un fraude y qué es un error? Si nosotros como auditores, dentro del aseguramiento de la información, no sabemos cuándo el operario está cometiendo un error o cuándo ese operario está en realidad cometiendo un delito, un fraude, ¿sí?,
yo no voy a poder estar seguro en el hallazgo que le voy a colocar a la empresa, ¿sí? Hay muchos tipos de errores, ¿no? Hay errores intencionados, que ya vendría a ser parte del fraude. Hay errores no intencionados, que en realidad sí al operario o al operativo o al empleado, ¿sí? Ha sido usado, utilizado para malas intenciones, malas prácticas, ¿sí? Puede ser que la persona que está haciendo el fraude utiliza a un compañero pues para que éste, ¿sí? Se limpie las manos y no mancha a otras personas. Entonces, esa es la investigación que que debemos de realizar nosotros para el aseguramiento de todos los procesos de la empresa. ¿Sí? Esa investigación a fondo de llegar y hablar con el operativo, con la persona que cometió el error. A veces estas personas lo hacen por desconocimiento y porque son buenas personas, abusan de su buena ética. Todo eso tenemos que nosotros investigar y dejar prueba contundente de ello. ¿Sí? Ok. Diferencia entre fraude y error. Quinto proceso, prevenir esos fraudes. ¿Sí? Si yo ya descubrí el fraude, entonces debemos de colocar un plan de acción, según sea el caso. ¿Sí? Si lo puedo prevenir, porque hay a veces que nosotros no alcanzamos a llegar aquí, porque ya está realizado el fraude. Entonces queda difícil colocar, ¿no? Ya un plan de contingencia pues para prevenir ese fraude que ya hubo el desfalco, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces lo que sí podemos hacer es que no vuelva a suceder ese fraude. Entonces, la empresa tiene que gestionar un plan de acción inmediato para futuros problemas que lleguen a suceder. ¿Listo? La prevención de fraudes está sujeta a ese plan de acción que presenta. Una puede ser el auditor, o puede ser también el director, la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, a futuro no va a volver a suceder ese fraude. O el sesgo de riesgo, ese riesgo, ¿sí?, que se presentó en su momento en esta etapa de descubrir el fraude, pues lo vamos a minimizar, ¿no? Recuerdan que yo les decía, entre más pequeñito sea el sesgo, el riesgo, pues entonces menos probabilidad hay de que la empresa, ¿sí?, decaiga y sufra este tipo de accidentes. Sexta etapa ya vendría a ser la prevención de errores. Lo mismo que con fraudes. Miren, descubrimos un fraude, descubrimos el error, ¿sí? Pero en caso de que ese error ya llegue a suceder, debemos de estar al tanto de la prevención, de un plan de acción para prevenir ese error. ¿Listo? Ok. Es por eso que existe dentro del aseguramiento de información de una empresa lo que se conoce como los actores principales de una auditoría. ¿Sí? Un actor principal de la auditoría vendría a ser la revisoría fiscal, ese revisor fiscal, el que supervisa los estados financieros y mira si en realidad lo que hizo el contador público es una información fidedigna, correcta y real. Bueno, revisoría fiscal. Auditoría externa. Hay diferentes tipos de auditoría. Hay auditoría interna, auditoría externa, y también saber diferenciar el papel del auditor interno, auditor externo. Saber la diferencia entre auditoría tradicional y auditoría moderna, que más adelante vamos a ver. ¿Y de qué será que se trata la auditoría de gestión? ¿Sí? Hay muchos más tipos de auditoría, ¿sí? Pero en general,
para ir conociendo poco a poco todo este campo que es tan grande dentro de las auditorías, y vamos a conocer este tipo que están aquí en el módulo. Auditoría externa. Dice que es una práctica común en empresas e instituciones donde profesionales auditores procedentes del exterior evalúan que una empresa funcione correctamente en relación a los procesos que asume y su marco normativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el auditor externo también va a hacer, ya sabemos que la auditoría va a vigilar, va a supervisar, va a dar mejoras, demás, va a dar un diagnóstico, pero bajo un marco normativo, desde afuera de la empresa. Él va a analizar y a realizar evaluaciones desde un punto de vista externo y profesionalizado. Él es un profesional directamente capacitado, ¿sí? Estudiado y con la gran experticia pues, para poder realizar este proceso. ¿Sí? El profesional de auditor dice, acude a un proyecto o a una sociedad mercantil ajena. ¿Sí? Él no conoce nada de la empresa. Y ahí pues nuestra labor como auditores, ¿sí? Empezar a preguntar, indagar y a empapelarnos, a envolvernos un poquito más sobre de qué se trata esa empresa, porque si me queda más difícil todavía. Que recuerden que el auditor externo no va a tener esa información tan pronto como lo puede tener un auditor interno que tiene confianza. Le va a quedar un poco complejo, entonces él va a ser ajeno a la organización, a la empresa, ¿sí? Entonces dice, para cumplir una exhaustiva labor de observación y control de los recursos de empleados, ¿sí? Cómo están implementando esos recursos, hay algún recurso sobrante, hay algún activo que está quedando quieto, inmóvil, si los empleados están a gusto con los recursos pues, para poder mirar el rendimiento, eficiencia y eficacia de su trabajo, ¿sí? Dice, tras su observación, deberá traducir sus conclusiones mediante ese informe de auditoría, lo que yo les decía, el famoso dictamen. Ahí, este auditor externo va a resumir los puntos de mejora y posibles debilidades, tanto legales como operacionales, ¿sí? Que la empresa está presentando en su momento. Si nosotros como auditores encontramos una vulnerabilidad, así sea en la parte financiera, contable, operativa y comercial, pues entonces nosotros tenemos que focalizarnos en ese parámetro. ¿Listo? Regáleme un momentico, por favor. Listo, gracias. 1, 2, 3, 4. A menudo este tipo de auditorías externas son frecuentes como paso previo a una compraventa de empresas. ¿Cómo así eso de compraventa? ¿Sí? Voy a hacer la analogía como cuando nosotros vamos a comprar un carro de segunda, obviamente. ¿Sí? Para yo poder realizar la compra de ese vehículo, yo me aseguro, ¿sí?, que el carro se encuentre en buenas condiciones. ¿Y cómo yo sé, si yo no soy mecánica, cómo yo podría asegurarme de que ese carro esté en buenas condiciones? Entonces, ¿yo qué le digo? Yo le quiero comprar su carro, pero indíqueme por favor el certificado de revisión técnico-mecánica. En ese examen me va a mostrar, en ese diagnóstico, él me va a demostrar si está bien de frenos, si está bien de suspensión, si está bien de luces, si está bien de emisión de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso me va a dar a mí confiabilidad y seguridad, me va a dar me va a asegurar
de que ese carro está en buenas condiciones y yo puedo realizar la compra perfectamente. Voy a estar más segura. Lo mismo sucede acá. Algunas empresas, ¿sí?, realizan y acuden a un auditor externo, realizan auditorías externas, ¿sí?, con el propósito, pues obviamente, de que estos queden certificados, evaluados y diagnosticados satisfactoriamente, y eso se puede prestar para que una empresa ajena, diferente, o algún empresario quiera comprar mi organización. Entonces, el que me va a decir, estoy interesado en tu empresa, quiero fusionarme contigo en caso que, ¿sí? Pero tienes realizada alguna auditoría, entonces yo vengo y digo, sí, claro, yo tengo, mira, la auditoría acá externa, la final que yo la hice, la realicé externamente y todo salió tranquilamente. Todo salió bien, encontramos unos hallazgos que ya les estamos dando mejoras, entonces al comprador le va a dar esa confianza de realizar o entrar a hacer negocios de compra-venta del establecimiento, de la empresa o organización. ¿Sí? Muchas empresas pagan directamente una auditoría externa solamente con ese propósito, de llegar a vender su empresa por X o Y razón. Vamos a ver este video. Lo comparto por aquí. Voy a llamar primero lista. Tenemos lista por aquí. He llamado. Bueno, vamos con Angie Daniela Calvache. ¿Se encuentra Angie Daniela? Listo, Angie Daniela, muchas gracias. Johnny Andrés Delgado. Johnny Andrés Delgado. Listo, no se encuentra Johnny Andrés ni presencial ni tampoco virtual. Giancarlos Gómez Castillo. Presente, profe. Listo, Giancarlos. Luz Dari Magdalena Guerrero. Presente, profe. Listo, Luz Dari. Paola Andrea Leitón. Presente, profe. Muy bien, Paola. Camilo Andrés Madroñero. Camilo Andrés Madroñero. Listo, Camilo Andrés no se encuentra ni virtual ni tampoco presencial. Melisa Cristina Molina. Presente, profe. Listo, Melisa, gracias. Lida Mayerli Patiño. Presente, profe. Listo, Lida, muy bien. No. Diana Fernanda Ruales. Presente, profe. Listo, Diana, gracias. Y por último tenemos a Susan Angeli Valencia. Presente, profe. Listo, Susan. Ok, perfecto. No tenemos más estudiantes. ¿A alguien de pronto de aquí, de esta tutoría que estén conectados, no lo nombré? ¿O están todos? Sí. Listo. Bueno, vamos a ver ese videito que les comento para dar continuidad. Acá. Aquí tenemos por seguridad de derechos. Listo, miremoslo y ya regresamos, chicos.
Profe Lorena,
Listo, chicos, chicas, ¿lo acabaron de ver el videito? ¿Podemos dar continuidad? Listo, profe. Listo, Melissa, gracias. Ok, puntos importantes para tener en cuenta. Nosotros como empresarios tenemos que saber distinguir, debemos de saber, tener conocimiento si ese auditor es buen elemento o no lo es. Es por eso que nosotros tenemos la oportunidad de escoger, en caso de que sea un auditor externo, tenemos la oportunidad de escoger, ¿sí? Llamo a una empresa que trabaja directamente con auditores, les digo, solicito a un auditor externo que me venga a realizar un diagnóstico general de mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace esa empresa de auditores? Llega y me dice, sí, claro, con mucho gusto, no hay problema, yo le voy a enviar un catálogo de auditores para que usted mire los perfiles de cada uno. Auditor 1, profesional en sistemas, profesional en contaduría pública, con maestría en esto, con especialización en esto, tiene 3, 4 años de experiencia auditando en el sector público, privado, ¿sí? Y ya queda en mí analizar ese perfil. Pues si mi empresa es privada, me gustaría tener un auditor externo que sea que tenga experiencia, ¿sí?, en el sector privado, ¿sí? ¿Y qué tipo de empresas? Si son pues empresas comerciales, operativas, pues entonces de alimentos, bueno, hago un filtro directamente al perfil que se acople más a mi empresa. Porque pues de esa manera él va a dar más aportes, ¿sí?, directos por su experiencia. Entonces, y pues por esa razón, es que decía ahí en el video, por esa razón decía en el video que todo auditor, tanto interno como externo, tiene una calificación, ¿sí? Una calificación por su buen trabajo, porque él también es evaluado. ¿Sí? Entonces, las calificaciones vienen dadas en ABC, categoría ABC. Si este es A, ¿sí?, se dice que tiene muy buena experiencia y ya tiene más de 5 años de experiencia auditando y pues también está sujeto a tiene un nivel profesional supremamente alto y que está en constantes capacitaciones, ¿sí? Los de C, caso contrario, son los principiantes, son personas que están auditadas, que tienen menos experiencia, ¿sí?, de 1 año, creo que es 3 años, sí, 1 año, ¿sí? Estas personas pues también entran en la situación pues para poder ser evaluadas. Entonces, nos ayuda muchísimo a las empresas porque sabemos qué elemento viene a nuestra organización pues a darnos ese dictamen. Entonces va a ser como más fidedigno, ¿no?, más claro, voy a estar más segura de ese auditor. Vamos por acá. Auditoría interna. Lo mismo que la anterior, dice, basada en el control y la vigilancia interna de una empresa o institución, ¿sí? Pero su realización busca la identificación de puntos de mejora y el correcto funcionamiento dentro de un marco normativo determinado, ¿sí? Es lo mismo que la auditoría externa, bajo el marco normativo determinado, pero desde adentro, ¿no?, desde adentro de la organización. Vamos a ver las ventajas de la auditoría interna, perdón. Dice, las empresas e instituciones tienen la capacidad de autoexaminarse. Una gran ventaja que no toda empresa la tiene, ¿sí? Si la empresa quiere realizar una auditoría, él puede hacerlo cuantas veces él quiera, ¿sí?, para que lleve un mejor control, ¿no? Entonces, él puede realizar este tipo de auditorías las veces que él desee.
él puede autoexaminarse, la organización puede autoexaminarse, delegar a una persona que trabaje dentro de la institución y diga, Clarita, yo necesito que me hagas una auditoría semanalmente, o mensualmente, o cada 3 meses. Cuando él vea que hay una deficiencia y que está sucediendo un proceso, que mira una alerta, pues él tiene la autonomía, se podría decir, para realizar ese tipo de autoexámenes. ¿Sí? ¿Y tiene que pagar como el asesor externo? ¿Como el auditor externo? ¿Sí? No. Ahí se economiza costos, ¿no? Gastos, perdón. Porque dentro del auditor interno es un favor que está haciendo a la empresa y cubre dentro de sus funciones. ¿Sí? Entonces a él se le va a pagar la misma cantidad de dinero, el salario que él está trabajando, pero su función adicional es apoyar a la empresa, entonces cubre con ese mismo, ¿no? Dicen, entonces ahí es un ahorro directo para la organización. Dice, es más habitual en instituciones o empresas de gran tamaño, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿sí? Ellos quieren llevar un mejor control, ¿no? Porque pues entre más grande sea la empresa, más probabilidades de hallazgos o de riesgos pueden haber. Entonces ellos, para llevar ese control de esos riesgos y no descontrolarse, pues prefieren realizar estos autoexámenes internos, ¿no? Somos más independientes y somos más objetivos los que utilizamos esta auditoría interna con el propósito de llegar a tomar decisiones de análisis, ¿no? Entonces llega la auditora interna, que es una empresaria de ahí de la empresa, directamente, la organización, y me dice, no, lo que pasa es que están haciendo mal la producción. No están utilizando los recursos, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo una decisión directa y digo, no, cambiemos el recurso o capacitemos al personal en esta situación. Entonces, las acciones son directas. Entre más rápido yo actúe con esta auditoría interna, pues mucho mejor. Entonces, tenemos esa independencia, no estamos sujetos a que el auditor externo esperarlo a que dé el dictamen, esperarlo a que sea evaluado, que sea avalado, que sea certificado. Entonces, el auditor interno va a actuar más rápido que el auditor externo, ya pues por procesos legales. Dice, entonces, mirando desde ese punto de vista, ¿sí? Es evidente dado que a mayor tamaño de la empresa, entre más grande sea, mayor será la dificultad para controlar el funcionamiento de la misma. ¿Sí? Entonces, le va a quedar un poco complejo a ese auditor interno que por más que trabaje en esa empresa y que se conozca la empresa al revés y al derecho, ¿sí? La dificultad también va a ser, ¿no? Expendiosa, va a ser un poquito grande, entonces se va a limitar con tiempos para poder revisar todas las áreas que abarca la empresa. Es más que todo dedicarle tiempo, ¿no? Este segundo videito, voy a compartírselos por acá. Video, miremoslo por favor, que también es interesante porque habla sobre el interno. Mírenlo y me avisan, por favor.
¿Listo, chicas? ¿Listo, chicos? ¿Miraron todos el video? ¿Podemos dar continuidad? Sí, profe. Listo, gracias, Susana. Bueno, este sí es de verdad importante tener el primer principio, ¿sí? Si uno no ama lo que trabaja, ¿sí? Si uno no ama lo que hace, pues no vamos a trabajar con ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso la frase de Confucio, pues ahí decía, ama lo que haces y no trabajarás ningún solo día de tu vida. De lo contrario, buenos días, de lo contrario, pues harás de mala gana tu trabajo, ¿sí? No vas a recolectar, no vas a funcionar de igual manera y no vas a dar ese verdadero aporte a la empresa, ¿no? Entonces, las personas que están interesadas en seguir esta línea de auditoría y de diagnóstico y supervisión y aporte para las empresas, ¿sí? Deben de amar mucho esta profesión, ¿no? Comenzar por ahí. Listo. Comparto por acá pantalla. ¿Dónde creo que quedamos? Muy importante. Es por eso la importancia también de saber si en la auditoría interna, así como tiene sus ventajas, también tiene obviamente sus contras, ¿no? Unas pequeñas desventajas. Lo mismo presenta el auditor externo. Bueno, vamos a ver qué tipo de desventajas presenta la auditoría interna, que sería esta columna que está aquí. Dice, las desventajas para un auditor interno, dice, los ejecutores, o sea, el auditor, podrán utilizarla como medio de poder. Lamentablemente, en algunas organizaciones, el auditor que ha sido seleccionado por parte del área administrativa, pues va a abusar de su poder. ¿Sí? Algunos no saben manejar directamente pues su autonomía, no son profesionales, más van es, como decía ahí, la tercera regla del auditor interno, ¿no? Focalizarse en no ir a supervisar a la persona, no ir a revisar a la persona, más bien ir a supervisar los procesos de la empresa. Lamentablemente, algunos de estos auditores internos, pues cogen a personal, este tipo de autoridad y compromiso, buenos días, y abusa pues de este poder directamente con sus propios compañeros de trabajo. ¿Sí? Segunda, los auditores a veces no tienen independencia profesional. Al hablar de que este auditor, de que este compañero pues, que fue seleccionado como auditor interno, no tiene independencia profesional, hace referencia a que por llevársela bien con el director y darle un buen mensaje, un buen informe, un buen dictamen al director, pues este no va a tener asegurabilidad profesional. Él dice, no, jefe, no se preocupe, tranquilo, todo está bien. Por miedo de pronto a perder su trabajo, por miedo de pronto a hacer quedar mal a un mismo compañero. ¿Sí? Entonces, esos son desventajas que tiene directamente el auditor interno. Entonces, la persona, el auditor interno que fue seleccionado, debe de ser completamente parcial, ¿no? Es lo más correcto. Pero muy común en algunas empresas que manejan este tipo de metodología interna, de auditorías internas, caen lamentablemente en estos errores, porque son fallas. ¿Sí? Dice, estos auditores o ejecutores también pueden llegar a caer en medios coercitivos. ¿Sí? ¿Qué es usar medios coercitivos?
Para las personas que no saben qué es un medio coercitivo, ¿sí? Es obligar, presionar de una manera brusca. Por eso aquí les coloco yo esta imagen. Esto es un medio coercitivo. Gritarle, forzarlo, presionarlo, obligarlo. ¿Por qué? Porque es el auditor interno, ¿sí? Llegan a tener ese abuso de poder directamente, ¿sí? Y utilizan estos medios coercitivos, ¿sí? Cuarta desventaja. Estos auditores pueden tender a magnificar los resultados en busca de mejores posiciones en la empresa, ¿sí? Ahí viene lo que yo les decía. Pues, si este auditor interno que está aquí como perrito faldero, ¿sí? Como se podría decir, pues, agradándole bien al director para que lo ascienda o para que a futuro pues le dé mejores remuneraciones, ¿sí? Él pues puede prestarse para ese tipo de posiciones en la empresa, ¿sí? Entonces, también son desventajas directas de la auditoría interna. Bueno, tratar de evitarlas, porque nos vamos a encontrar con un panorama de pronto así, ¿no? En la empresa que nosotros estemos, ¿sí? Te pueden llegar a escoger como auditor interno o también llegar a ser auditado por un compañero. Es por eso el video tan directo que nosotros vimos las semanas pasadas, ¿sí? El auditor interno dio manejo a los empleados. Habían compañeros que no querían darle información, querían ocultarlo, no querían darle su tiempo, pero él que actuó, él fue muy paciente, fue muy tranquilo, fue muy respetuoso, ¿sí? Y pues se dio a conocer tranquilamente que cojan la situación y que cojan ese proceso, calma, a favor de la empresa, por el bien de la empresa que están trabajando. ¿Listo? Y pues el propósito de esto es no llegar a caer en este tipo de auditorías internas, ¿no? De este tipo de desventajas. ¿No? Evitar coaccionar, ¿sí? Tener esa independencia profesional, no abusar del poder. ¿Listo? Auditoría externa también tiene sus desventajas. También tiene sus desventajas. ¿Sí? El auditor externo dice son contratados por un precio y tiempo determinado. Como yo les decía, esas empresas que manejan todo este tipo de auditores externos, cada uno con su perfil que yo les decía, lamentablemente a ellos se les paga, sí, se les paga pues obviamente por su trabajo, pero además de eso los limitan en tiempo. Entonces dice, señor auditor, vaya a la empresa, ¿sí? Lorena S.A., porque solicitan a un auditor externo y quieren tu perfil. Entonces, vaya, cumpla con su función, pero el informe usted tiene que entregarlo tal día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el auditor se sienta presionado con el límite, con el tiempo? Este auditor, pues, puede hacer mal su trabajo, puede hacerlo al afán, ¿sí? Y no puede dar, pues, no puede dar una revisión, un diagnóstico completo. Esa es una desventaja muy grande, el tiempo limitado del auditor externo. Dice, la calidad profesional, segundo, la calidad profesional a intervenir depende del punto anterior, directamente, ¿sí? No toda la información está a su alcance. Le queda como un poco más difícil llegar a informarse, tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque no le tienen confianza, es un agente externo. ¿Sí? Le da como miedo de pronto a los operarios, a los trabajadores, brindarle tanta información a la persona, ¿sí? Que es un desconocido. Entonces, se guardan secretos, lo ocultan. Bueno, de ahí la habilidad que tiene el auditor externo de tratar de llegar a ganarse la confianza de estas personajes, ¿no? De estas personas que trabajan dentro de la organización. Dice, los resultados pueden ser negociados o manejables por la empresa contratante.
tiene unas ventajas al auditor externo. Entonces dice, usted nos dio el dictamen en el tiempo que era, por ende, usted tiene una sanción y por ende no se le va a pagar lo que es. ¿Sí? Que recuerden que él está trabajando como un asesor externo independiente. Que fuera independiente, ¿sí? Que no trabajara por medio de una empresa, pues él sería autónomo de todas las reglas legales, ¿sí? De contratación. Pero como este personaje está trabajando para una empresa que se dedica directamente, ¿sí? Su acción principal es esa de contratar y focalizarse en auditores para las demás empresas, pues él tiene que estar sujeto a la normatividad interna, el reglamento interno de esa empresa. ¿Listo? Dice, sus sugerencias pocas veces son atendidas y más cuando la empresa cuenta con un departamento de auditoría interna. Este casito pasa muy comúnmente a un auditor externo. Resulta que las empresas, algunas empresas, la mayoría que son grandes, eso pasa poco en las empresas pequeñas, resulta que las empresas grandes, ¿sí? Como tienen tantos departamentos, ellos prefieren siempre realizar una auditoría interna y tener un departamento de control interno para prevenir fallas, prevenir hallazgos, prevenir riesgos. ¿Sí? En el momento en que ellos mandan a solicitar una auditoría externa para que lo certifique, las recomendaciones que da el auditor externo no son tomadas, las pasan por alto. Entonces, el auditor externo llega y le pasa, mire, encontré 3 hallazgos que pueden colocar en riesgo su empresa. ¿Sí? Entonces, necesito que ustedes hagan los cambios, que pongan estas mejoras, pero ¿qué es lo que hace el empresario algunas veces? Como él sabe que tiene su departamento interno de control interno, entonces él dice, bien, el auditor externo dice que hagamos estas mejoras y se las pasa al departamento de control interno. Entonces el control interno dice, no, eso no es necesario, hemos venido trabajando así, ¿para qué nos vamos a complicar? Entonces hacen caso omiso a las sugerencias y recomendaciones que da el auditor externo. ¿Sí? ¿Por qué? El auditor externo no está en obligación de dar recomendaciones. Él va a diagnosticar, a mirar en qué está fallando. ¿Sí? Pero pues ya queda directamente en la posición directa del gerente de la empresa en que si toma estas sugerencias o no. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces, esas sugerencias que da el auditor externo no son tomadas en cuenta porque existe una auditoría de control interno. Listo. Hablemos sobre la auditoría de gestión. Ya conocemos auditoría interna, externa, y vamos a ver de qué se trata la auditoría de gestión. Es una metodología también centrada en la evaluación de los recursos. ¿Sí? Se centra únicamente en que si los recursos de esa empresa están trabajados y están siendo utilizados de manera correcta, si el empleado está trabajando eficiente o no con estas herramientas, ¿sí? Por eso aquí dice, su ejecución ayuda a todas ellas a conseguir beneficios de manera eficiente, teniendo en cuenta los recursos que poseen y el modo en que se emplea organizacionalmente. Entonces, si el auditor de gestión va a una empresa a supervisar y a revisar si todos los recursos que están siendo utilizados por los empleados están siendo correctos, entonces él va directamente a esa zona. ¿Sí? Se analiza la convivencia y el eficiente empleo de los distintos recursos con los que cuenta una empresa o institución. Recurso que esté inactivo es pérdida para la empresa. ¿Sí? Se centra también en la planificación estratégica de la empresa, definiendo las metas de rentabilidad a conseguir. Si es rentable tener ese recurso por ahí quieto y en caso de que se lo llegue a utilizar, ¿cada cuánto lo utilizan? ¿Sí? La imagen dada, dice en el informe de auditoría, este tipo de auditorías de gestión, será el valor de cara, dice, valor de cara a posibles compras de empresas o fusiones con otras.
Igual que la auditoría externa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les comentaba que la utilizaban para realizar la compra-venta de esta empresa? Compra o venta de esta empresa. Lo mismo sucede acá. Hay compradores que le solicitan a uno, ¿usted tiene realizada la auditoría de gestión? ¿Han supervisado los recursos en su empresa? ¿Recursos técnicos, operativos, de infraestructura? Sí, claro, mire, yo tengo una auditoría de gestión certificada. En recursos estoy al 98% de que todos mis recursos están funcionando debidamente y eficientemente con mis operadores. ¿Listo? Entonces, también la auditoría de gestión es un valor de cara para realizar compraventa o fusiones empresariales. ¿Sí? Recuerden que las fusiones empresariales se hacen con un solo propósito, ¿verdad? Que es el de ayudarse mutuamente para tener más ganancias, ¿sí? Y es por eso que los recursos hacen parte importante de esta fusión. ¿Sí? Uy. Lamentablemente, en algunas fusiones empresariales, el primer recurso que se minimiza cuando se realiza una fusión es el del talento humano. Entonces ellos empiezan a analizar, bueno, los recursos físicos están perfectos, están funcionando, cada quien tiene su, pongámosle, su computador y todo lo demás, cada quien está utilizando eficaz y eficientemente su recurso, no hay problema. Pero lamentablemente por allá quedaron unas cabecitas sueltas, recursos humanos, talento humano, personas que no necesitan, que no son necesarias para este proceso y para esta unificación, y lamentablemente empiezan a hacer un recorte de personal. No todas, no todas las empresas, pero siempre es un factor que ellos deben de empezar a analizar porque están pagando innecesariamente mano de obra. ¿Sí? Entonces el talento humano también es un recurso que hace parte dentro de la organización. Hablemos de la auditoría operacional. ¿Sí? Dice, es aquella centrada en evaluar de forma exhaustiva el empleo de los recursos con los que cuenta una organización y si de forma eficiente y de calidad logra sus objetivos marcados. ¿Sí? Es muy similar, pero no igual, ¿sí? A la de gestión. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque aquí en la parte de auditoría operacional, ¿sí? Ellos se dedican directamente a supervisar toda operación y proceso que existe en la empresa. No solamente de los recursos, sino operaciones de conocimiento, operaciones de estrategia, operaciones de planeamientos. ¿Sí? Entonces, buscan también llegar a la eficiencia, ¿no? A la eficiencia operacional. ¿Con qué tiempo se hace el proceso? ¿Por qué el empleado se demora tanto con su recurso? ¿Sí? Entonces dice que también aquí se establecen muchos parámetros de calidad. Hay que tener en cuenta siempre el tiempo cuando hay un recurso frente al empleado. ¿Sí? Esta disciplina supone la necesidad de profesionales auditores con preparación específica de diversos campos, es multidisciplinaria. Es decir, materias como derecho mercantil, fiscal, contabilidad, recursos humanos, ¿sí? Son los que se tienen por medio de esta auditoría operacional. El propósito de esta auditoría operativa es supervisar cada proceso, pero brindar una mejora. O sea, no saco nada si yo vengo, realizo una auditoría de procesos operacionales, ¿sí? Coloco el hallazgo, coloco la falla, coloco el problema, pero si no doy las mejoras, no estoy haciendo nada. El propósito es dar las mejoras directas, ¿no? Listo. Vamos a hablar de dos tipos de auditor.
nos podemos llegar a encontrar con estos dos panoramas. Existen los auditores tradicionales, que están de este lado, ¿sí? Y también existen los auditores modernos, a hoy. ¿Que por qué, profe, vamos a ver lo tradicional si ya es tiempo pasado? Porque esas personas, estos auditores tradicionales, son los que les decía en un comienzo, son los que tienen categoría C, perdón, los que tienen más de 30 años, 20 años de experiencia auditando el sector público-privado, pero que lamentablemente tienen sus desventajas. ¿Sí? Que nos vamos a encontrar con un auditor moderno, tiene ventajas y también desventajas. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de auditores. Vamos a ver cuáles son las características tradicionales de ese auditor, ¿sí? Que algunas veces le tenemos miedo. Dice, primero, siempre el auditor tradicional va a ser una persona, la van a ver como un espía, más bien actúa como un espía, como un inquisidor y como una persona atemorizante. De esas personas que llegan a la empresa directamente solo a resaltar los errores, solo ven las cosas negativas más no las positivas. ¿Sí? Son personas, son auditores muy improductivos hasta que lo demuestre lo contrario. ¿Sí? Él es muy impositivo, es autocrítico, es intolerante, ¿sí? Es rígido, ajustado a la letra y no al espíritu de esta, o sea que él se olvida de lo ético a veces, ¿sí? Dejar de pasar los elefantes, él por estar, aquí esta séptima es muy importante porque ahora dice, dejar pasar los elefantes por estar cuidando a las hormigas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que él por estar pendiente de los operativos, de los personales que trabajan, que hacen la mano de obra, ¿sí? De los técnicos, ¿sí? Él se olvida que de pronto la parte administrativa es donde están cometiendo los fraudes. Entonces él presiona, sugestiona a las personas que más trabajan, a las hormiguitas obreras, ¿sí? Que son las más juiciosas, las que más trabajan constantemente, y se olvida de supervisar a la parte administrativa, que puede ser ahí donde está pasando el desfalco o el fraude. ¿Sí? Dice, solo le importa a este auditor tradicional la productividad, no le da importancia al aspecto humano. ¿Sí? Él es muy insensible con los empleados. No importa si lo afecte, si lo trata mal, bueno, es un poco complicado y exigente. ¿Sí? El medio de comunicación que este personaje hace lo realiza en una sola vía. ¿Qué significa? ¿Sí? Que él es el único que puede hablar. Él no anda preguntando, él va juzgando directamente. No le da la oportunidad al empleado de poderse defender o darle una explicación del por qué está haciendo así el proceso. Entonces, comunicación en una sola vía. ¿Sí? Mala relación, es frío, calculador, crudo y distante. ¿Sí? No les digo que todos los auditores tradicionales sean así, pero la mayoría, ¿sí? Como han venido de experiencias muy empíricas, ¿sí? Tienen este comportamiento que de pronto los de categoría A la llegan a tener, ¿no? A diferencia de la auditoría moderna, de los auditores modernos, vamos a encontrarnos con unas personas que son evaluadores, son retroalimentadores, ayudan al cambio, ve y dicen lo positivo y lo negativo de una forma constructiva, dicen críticas constructivas, ¿sí? Sin ofender, son muy productivos, son más honestos, hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? Son más adaptables, son más flexibles, más realistas, ¿sí? Dice, estudios y evaluaciones por perspectiva directa, le da tanta importancia a la productividad como al humano, él es como más llevadero, sin ofender,
con valores, con respeto. No hacer sentir mal a una persona porque está cometiendo un error o una falla. Buscan la manera de hacerle entender de que el proceso que está haciendo lo está haciendo incorrecto. ¿Sí? Noveno, diálogo de comunicación en doble vía. Eso significa que él sí le da la oportunidad al empleado para que éste pueda defenderse o expresarse el por qué, la razón y el motivo está actuando como lo está haciendo. ¿Sí? Buena relación humanista, humano, agradable, es de carne y hueso, es muy sensible. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿ser extremista en todo aspecto es malo? Los dos extremos y el extremo, si somos tan al 100% en lo tradicional, es problema. Pero si también somos también extremos en una auditoría moderna, ser tan buena persona, ser tan flexible en una auditoría, tampoco es recomendable. ¿Sí? Entonces, yo diría que un buen auditor, tanto interno como externo, debe de llevar parte de características de auditoría tradicional como también características de auditoría moderna. ¿Sí? Sí, obviamente, nosotros tenemos que aquí ir a la parte negativa de la empresa. Yo rescataría esto. Voy a resaltar errores, voy a ver lo negativo de la empresa porque eso es lo que le va a ayudar al crecimiento de ella. ¿Sí? ¿Qué cogería de acá de la auditoría moderna? Yo cogería la comunicación doble, por ejemplo, doble vía. ¿Sí? Entonces, tener algunas características tanto de auditor moderna como de auditor tradicional, pues haría de un auditor completamente integral, ¿no? Y ante todo, pues con los valores éticos, ¿sí? Brinda respeto, da respeto. Recibirá respeto. ¿Listo? Normas de la auditoría. Normas de la auditoría. Son los principios fundamentales de auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de auditoría. Por eso aquí les coloco esta imagen. El auditor está todo chévere por ahí tocando los portafolios, los folders, ¿sí? Escondiéndose, jugando. Habla sobre directamente las aptitudes que tiene todo auditor que debe de tener, ¿sí? Él debe de empezar de tener una aptitud y una actitud directamente, pues, que se asemeje a su rol, a su profesión. No puede ser deportivo, directo, juguetón, molestoso, ¿sí? Usted tiene que ser una persona pues que vaya directamente a su trabajo a cumplir con sus funciones como es debido. De lo contrario, este comportamiento de este auditor que está aquí, ¿sí? Y lo vemos que está todo ahí divirtiéndose y todo y que está perdiendo el tiempo y no haciendo su trabajo, pues de lo contrario no va a tener y va a adquirir respeto por parte de la organización. Entonces la aptitud, no solamente para el auditor, sino también para los seres humanos, es una parte completamente importante para el crecimiento, ¿no? Crecimiento profesional y humano de cada persona. Se aplica todo el proceso de examen y se relaciona básicamente con la conducta funcional de este auditor. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo del profesional del auditor. ¿Listo? Esta es importantísima. Independencia. El que el auditor debe tener o mantener su independencia de criterio. ¿Sí? Ser muy objetivo en sus cosas, ser muy imparcial. Eso es algo que de verdad a todo profesional, ¿sí? Debemos de llevar nosotros consigo mismo, ¿no? Tener esa libertad profesional que le asista al auditor para expresar su opinión libre. Así él piense, tenga aspectos políticos, religiosos, familiares o empresariales, ¿sí? Él tiene su libertad profesional.
o es mero profesional? ¿Sí? Aquí toca tener mucho cuidado porque habla de que si tú realizas un dictamen sin evidencias y estás haciendo quedar mal los procesos de la empresa y la imagen de esa empresa, ojo que tú puedes caer en algo que se denomina la negligencia. Si haces el trabajo sin calidad y lo haces solamente por hacer o por recibir un salario, no te comprometes con el diagnóstico directo de la empresa, ¿sí? Pues entonces vas a entrar en un problema de negligencia directa, que te conlleva ¿a qué? A recibir sanciones, ¿sí? Hasta procesos penales, legales y hasta la cárcel. Porque ojo que está de por medio la imagen de la empresa. ¿Listo? Entonces, el saber hacer con calidad nuestro trabajo, dedicarle el tiempo que es necesario a esos hallazgos y a esas mejoras, siempre que tengan pruebas contundentes. ¿Listo? Entonces, cuidado con esa negligencia, que eso no es nada negociable, ¿no? Normas de ejecución del trabajo. Dice, son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases, planeamiento del trabajo de campo y elaboración de su informe. El informe o el dictamen que nosotros lo vamos a colocar, siempre lo vamos a enviar con esas evidencias, ¿sí?, que tengamos. Así sean fotografías, audio, videos, reuniones, capacitaciones, bueno, ¿sí? Ese sería un adecuado planeamiento estratégico. Indicarlas, ¿sí? Porque no saco nada si yo saco evidencias y las dejo guardadas por ahí. ¿Listo? Esto también le va a ayudar al auditor en caso de que sea demandado por la empresa porque hizo, entre comillas, un trabajo que no quedó satisfecha la empresa, y la empresa va a denunciarlo ante las empresas gubernamentales directamente y les dicen, a mí no me gustó el trabajo que hizo el auditor externo. Entonces, las pruebas son mi respaldo para poderme defender. ¿Sí? Entonces, ojo con esas pruebas de evidencia directa. Planeamiento y supervisión. Planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada, perdón. Marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo. Claro. Al cumplir los 6 meses del verano, ¿no? Tenemos problemas aquí no se olviden de los micrófonos, apagarlos. Planeamiento y supervisión. El que nosotros tengamos conocimiento del origen, de dónde viene, dónde proviene, conocer el pasado, el presente y obviamente proyectarnos al futuro es algo muy importante y cubre y entra dentro de la planeación para un auditor. ¿Sí? Entonces dice, es un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis utilizando el enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, dice, no deberá iniciarse realizando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características de ese negocio. ¿Sí? Todo esto debe de ser, obviamente, supervisado, ¿no? Estudio y evaluación del control interno.
Constituye la base para confiar o no en los registros contables y así poder determinar la naturaleza, enlace y oportunidad de los procedimientos de pruebas de auditoría, ¿sí? Al hacer nosotros la reevaluación de los controles, ¿sí? Tenemos que supervisar cada operación pues, que se ejecute dentro de la empresa, ¿sí? Tener esa oportunidad de que los procedimientos de auditoría sean correctos y estar también bajo una supervisación, ¿sí? Esto me da obviamente un grado de confianza, ¿sí? Que se encuentra pues directamente en la empresa, ¿no? Tener esa total confianza de que todos los procesos se están elaborando de una manera correcta y no a medio camino, ¿sí? Normas de preparación de informe. Normas de preparación de informe. Aquí habla sobre ese famoso, dictamen. Estas normas, dice, regulan la última fase del proceso de auditoría, ¿sí? Tenemos que realizar ese dictamen o ese informe con total responsabilidad, ¿sí? Este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se presentan los estados financieros y demás hallazgos y el grado de responsabilidad que asume el auditor. Informe elaborado es responsabilidad al 100% del auditor porque él fue el que realizó el diagnóstico en esa empresa. Entonces, todo recaerá sobre él. De ahí la importancia de realizar correctamente ese dictamen, ¿no? Porque puede llegarlo, pues, a cometer y a recibir sanciones por ir colocando un dictamen sin pruebas. Dice que existen cuatro tipos de opinión del auditor, ¿sí? En el momento de que él realiza el dictamen, él puede ver reflejado por medio de las observaciones diferentes opiniones. Dice que hay la opinión limpia o sin salvedades, la opinión con salvedades o calificada, la opinión adversa o negativa y abstención de opinar. ¿Sí? La opinión limpia o sin salvedades. Dice, significa que este auditor está de acuerdo sin reservarse nada sobre la presentación y contenido de los estados financieros o algún otro hallazgo. Entonces, él está de acuerdo, ¿sí?, con todo lo que encontró y no tiene contras, no se reserva de nada. Entonces, indica sus pruebas sin ningún problema y se convierte en una opinión limpia. ¿Listo? Segundo, opinión con salvedades o calificadas. Dice, el auditor emplea normas de auditoría generalmente aceptadas, pero el cliente no ha utilizado las normas de contabilidad, que le son aplicadas de manera consciente. Esto quiere decir que nosotros como auditores empezamos a trabajar bajo las normas de la auditoría, ¿sí? Pero lamentablemente el empresario desconoce estas normas de la auditoría. Entonces él dice, como ustedes conocen las normas de la auditoría, pues entonces mi opinión va a ser con salvedades o calificada. ¿Listo? Entonces eso le quiere decir que el empresario tiene que estudiar las normas de la auditoría para poderlo juzgar y para poderlo, pues, criticar al auditor, ¿no? Tercera, opinión adversa o negativa. Opinión adversa o negativa. El auditor que refleja un juicio negativo hacia un estado financiero o cualquier otro hallazgo, ¿sí?, es un comentario escrito que refleja una preocupación sobre la precisión de los datos financieros presenciados. Entonces, al dar una opinión negativa, significa que él encontró un hallazgo que es de alto riesgo, ¿sí?, y que toca actuar inmediatamente. Él no está de acuerdo con que estén haciendo ese proceso que él encontró. Entonces él dice, yo tengo una opinión adversa y es una opinión negativa y lo quiero colocar en mi informe o en el dictamen. Y la última
es la abstención de opinar. Cuando un auditor se abstiene de opinar en un informe, cuando este personaje no tiene y no cuenta con las evidencias, ¿sí?, con las pruebas físicas o digitales para poder decir lo que está sucediendo. Entonces dice, el auditor no ha podido obtener la evidencia suficiente y competente que le permita afirmar o negar que los estados financieros o que los hallazgos encontrados representan razonablemente la situación financiera de esa empresa. Entonces, el auditor se quedaría con los brazos cruzados porque no puede hacer nada. Entonces él dice, me abstengo de opinar porque yo no tengo pruebas. Sé que por allá están robando directamente, pero no tengo pruebas. No tengo videos, no tengo audios, no tengo esas evidencias contundentes. Entonces me abstengo de opinar. ¿Listo? 4 tipos de opiniones de este señor auditor, tanto internas como externas, ¿no? Este videíto, ya para culminar, este videíto, por aquí se los comparto, video número 3. Y miramos las opiniones directas de un auditor interno. ¿Listo? ¿Me avisan, por favor, cuando acaben?
Bueno, chicos, chicas, creo que ya es tiempo suficiente para haber visto el video. ¿Sí? Un video muy interesante. Pueden ingresar a mirar todos los tipos de dictámenes que brindan los auditores internos o externos. ¿Sí? Pues se van a dar cuenta que todo está focalizado en la parte de aseguramiento de la información, cuidados de la empresa, cuidado de recursos físicos, tangibles o intangibles. ¿Listo? Ya culminando esta parte de la tercera unidad, ya la próxima semana vamos a entrar ya a la parte de la cuarta unidad, directamente de aseguramiento de información, ¿sí? Y pues vamos a sacar la mañana de hoy, voy a subir una actividad todavía a la plataforma, todavía no la he subido, pues para poder sacar la segunda nota ya de este ciclo, ¿sí? Recuerden que el examen final pues está programado para dentro de 2 semanas, entonces todavía tienen tiempito pues tenemos todavía material pues para poder todavía realizarlo por medio de las tutorías, ¿listo? Entonces, hoy subo una pequeña actividad que voy a dejar a plataforma, por favor, para que estén pendientes y pues que ustedes tengan un tiempo máximo por lo menos de unos 8 días para que hagan con calidad y con rendimiento este trabajito que les voy a colocar. ¿Listo? Es un trabajo de investigación, ¿sí? Espero les guste, entonces no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta o todo está en orden. No, profe, todo está claro. Listo, Giancarlos. Entonces, Melissa, ¿tenías algo que decirme? No, profe, que todo está claro también. Ah, bueno, listo. Entonces, diría que en horas de la tarde estaría subiendo la actividad, ¿sí? Yo les comento por el grupito de WhatsApp en el momento en que yo la suba, pues para que ustedes puedan revisar de qué se trata la actividad y ponerla en marcha, ¿listo? Me despido, que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Juiciosos y juiciosas y ya nos estaremos viendo el próximo sábado por la misma hora y por el mismo canal, ¿listo? Muchísimas gracias. Vale, Gracias profe, a muchas usted, gracias. profe. Igualmente. Bueno, cuídense, chao, adiós. Profe. Adiós, Lida.